ustedes saben, Matryoshka Red Creativa es una productora que impulsa el trabajo creativo de las mujeres y por eso, digamos, ante la situación en la que estamos, decidimos hacer estas charlas para seguir compartiendo con ustedes el trabajo, el pensamiento, las reflexiones de las mujeres con las que colaboramos, que que son muchas y que son muy talentosas y que están allá afuera y a veces no las vemos o no las reconocemos como deberíamos. Entonces, pues para eso se crea este espacio y estamos muy contentas de tenerlas a todas y a todos aquí escuchando y conociendo el trabajo de Jime. Eh, y bueno, creo que ya es momento de que vayamos empezando. Seguro. Entonces, pues un poco siempre partimos del origen y de cómo uno empieza en este proceso y en estos caminos del teatro, que no son como los habituales o no son lo que uno, ¿no? Lo que te dicen tus papás que estudies a veces. Eh, Seguro no. y entonces esos caminos siempre son muy interesantes de cómo uno acaba enredado en estas telarañas. Pero bueno, quería preguntarte primero, ¿cómo fue que llegaste a la producción y qué fue lo que te hizo fundar una productora? Pues fíjate que yo vengo de una familia que estuvo siempre muy en contacto con el arte. Mi mamá fue bailarina de clásico y después se desempeñó como coreógrafa muchos años. De hecho, trabajó muchos años con los grupos de teatro de la UNAM. Fue coreógrafa de Timbiriche. Creo que aquí el grupo de edad tal vez ya no les hace ya no llama tanto la atención, pero pues en su momento era muy chistoso que mi mamá fuera la coreógrafa de un grupo con el que todos crecimos. Y que más es chistoso que ahora Mariana Garza tiene el Teatro Milán, y entonces convivimos y entonces somos como una gran familia. Y entonces luego mi madre fundó una escuela de ballet donde yo pues básicamente crecí, ¿no? Cuentan la historia de que aprendí a caminar porque hoy me gustaba cómo se escuchaban mis zapatitos en el salón de ballet y pues vivía metida en ensayos y en teatro y en clases y con el piano en vivo y la verdad es que tuve el privilegio de crecer muy, muy cerca de las artes escénicas. Primero pensé que quería ser bailarina y lo pensé con mucha fuerza. Estudié danza profesionalmente en el sistema Vaganova, que es el sistema ruso. A los 17 me fui a vivir a Rusia, aprendí a hablar ruso. Eh, Me fui, era yo un moquito, o sea, la verdad es que a los 17 años no sabes lo que es el mundo, y menos un mundo donde no entiendes el idioma al 100%, y me fui bastante preparada, pero para mí era como el sueño hecho realidad, porque me fui además a lo que yo considero la mejor escuela de danza del mundo, que es la Academia Vaganova. Entonces estuve ahí un año muy feliz, regresé, seguí estudiando aquí, me gradué de clásico, ¿no? Las bailarinas nos graduamos a los 18, 19 años ya de nuestra carrera profesional, y me volví a ir a Moscú. Esta vez me fui a Moscú a bailar con una compañía eh, medianona, donde claro que yo era el patito feo en todo sentido, era la más chaparrita, la más caderona, la más morena y la que no le subía la pierna hasta acá y ese tipo de cosas, ¿no? Y me deprimí horrible, o sea, la pasé muy mal en Moscú, porque lo que más amaba en el mundo no me estaba haciendo feliz. Me regresé a México en una depresión bastante profunda. Hice una licenciatura en Historia del Arte porque quería como seguir estando en contacto con el arte desde otro lugar, pero ya no, o sea, colgué las puntas, colgué el tutú y dije nunca más. Y después con el paso del tiempo me reconcilié un poco con la danza y empecé a trabajar como bailarina ya no de clásico, básicamente a donde me invitaran y en donde me quedara. Eh, a la par de todo esto que les cuento, pues yo producía algo con mi mamá desde los festivales de la academia, que bueno, son 200 alumnas y entonces implica cierta logística. Y mi mamá empezó en algún momento a traer a las grandes compañías de danza y ópera al Auditorio Nacional
trajo al Royal Ballet, trajo al Kirov, trajo al Bolshoi, trajo al Scala de Milán, hizo balletísimo, y en todas esas estaba yo trabajando con ella. Pero lo que realmente fue como el detonador, o sea, ya había de alguna manera aprendido a producir, pero yo estaba en un momento más como de intérprete, fue que caí en una mala producción, que esto no se lo cuenten a nadie, pero se llamaba Qué rico mambo. Entonces, nadie se imagina, pero ahí andaba yo a mis 25, yo creo, de mambolera, iba a ser en el Teatro Blanquita, y fue una experiencia horrible. Fue una experiencia donde supuestamente 3 meses de ensayo se convirtieron en 16, no nos pagaban, el Teatro Blanquita cerró, entonces la producción se quedó sin teatro, entonces seguían posponiendo, no había contratos, en el ensayo general no había nadie de producción, nunca jamás se había corrido la obra, es una producción muy chafa, muy conocida, con grandes estrellas del teatro como Niurka, Maribel Guardia, grandes personas, se los tengo que confesar. La verdad es que fue una grata sorpresa trabajar con personas que uno entra con un prejuicio. Imagínense, el tutú a la mambolera a trabajar con Niurka, pues para mí era como estar en Disney. Eh, y fíjate que me trataron muy mal como bailarina ahí, me trataron muy, muy mal. Al grado de como que regentearme con un protagonista, o sea, el productor, cuyo nombre no voy a mencionar, me agarra de la mano así y me dice, ven, 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 entra al camerino. ¿Dónde está Jimena? Y yo, aquí, ven. Y me lleva al camerino de este protagonista que tampoco, un famoso que tampoco voy a mencionar. Le digo, me toca ir a bailar. No importa, tú aquí quédate. Entonces, fue una muy mala experiencia. No había vestuario el día antes del supuesto estreno. Se dio una función, renunció el día siguiente y el proyecto murió poco tiempo después. Algunos aguantaron más. Y entonces ahí descubrí dos cosas. Mi incapacidad de tolerar las cosas mal hechas y las injusticias, y también un poco mi capacidad de líder sindical, porque me empezó a entrar esta cosa como de defender a las demás bailarinas y a mis pares, ¿no? Entonces, y así fue que pensé, esa fue la semillita, que dije, yo lo quiero hacer diferente. Yo quiero producir teatro y quiero ser una productora, así fue como nació 11 Producciones, que sea un espacio seguro, armonioso, organizado, este, honesto, ¿no? Sí, como una casa amorosa, por decirlo de alguna manera, tal vez un poco cursi, y hacer las cosas bien, ¿no? En ese momento no conocía qué se estaba haciendo en México, para nada, porque estaba yo sobre el escenario, y crucé a la producción y poco a poco me fui alejando del escenario y no lo extraño para nada porque hoy me siento pues más apegada a él que nunca, ¿no? Pero entonces sí, como muchos y muchas que llegamos a la producción, mi carrera empezó como intérprete. Ya no bailo nada, cero, con mi hija. Oye, qué locura, ¿no? Porque pues sí, sí viviste, o sea, no solamente la danza, sino además la vida profesional de Sí. estar haciendo danza y todo lo que implica. Y que como producciones como esa hay muchas además, ¿no? Todavía. Y es tremendo. Muchísimas. Y como mujer, Ujú. esto de como esta idea de que todas las bailarinas son fáciles o que me molestaba mucho como mujer además, ¿no? También creo que por ahí viene mi feminismo. Creo que también ahí mi feminismo fue una reacción a esos malos tratos también un poco, ¿no? Ujú. Nos ha pasado a todas, creo, ¿no? Oye, y bueno, digamos, fundaste una productora y has hecho ya un montón de cosas con ella. Después de toda esa experiencia, ¿cómo, cómo percibes? O sea, digamos, te fuiste a Rusia también, has tenido contacto con producciones internacionales. ¿Cómo percibes el campo de la producción de teatro en México en relación con esas otras experiencias? Ay, mira, yo creo que un poco soy muy nueva en el teatro en México, ¿no? 11 se fundó
parece más tiempo, pero se fundó en 2014. Y entonces hay un montón de historia de la producción teatral en México que la verdad no conozco. O sea, que la conocí como espectadora, pero no como, pues no te enteras un poco de lo que sucede atrás, ¿no? Desde la butaca. Pero de que yo entré al teatro a hoy, veo un crecimiento exponencial, sobre todo de como la profesionalización de la producción, la fortaleza de las empresas productoras. Digo, hoy estamos fregadas todas, ¿para qué negarlo? Pero antes del COVID, antes de este desastre que nos pasó al mundo, creo que era un momento increíble, de mucha unión. Los teatros sí a medio llenar, sí batallamos, sí está difícil, pero también de una sensación de, me parece que hay una especie de sensación de generación, al menos desde la producción. Voy a hablar de la producción, ¿no? Veo una identidad generacional, al menos hasta donde mis puntos ciegos me permiten ver, que es con quien convivo y con quien trabajo, como de que hoy estamos sentando las bases para lo que viene y que es muy importante lo que hagamos como productores. Entonces yo creo que el teatro en México a nivel producción está en un momento fantástico, donde ya nos cayó el 20 que producir no es ser el ve y tráeme, ni el resuélveme, ni el te hago la tarea, ni soy tu asistente. O sea, el producir es una vocación, es una profesión, requiere disciplina, requiere preparación. No había carreras de producción, hoy ya las hay. Entonces estamos en un momento que yo creo que lo que está pasando hoy, y no quitemos al COVID de enfrente, vamos a ver los frutos en 10 años o en 5 años, pero creo que van a ser muy buenos. Y con respecto a otros países, sí creo que hay un problema mundial de falta de valor de las artes, del arte en general, del arte, de lo humano, de las humanidades, de lo sensible, de las emociones. Estamos lejanos a ello. Eh, Creo que en México en particular sí hay mucha falta de valor del trabajo, del artista, de la cultura, de nadie, o sea, en la Ciudad de México no siento que el promedio de la ciudadanía se sienta orgulloso de la ciudad cultural en la que vive, ¿no? Parece que estoy haciéndole promoción a la Sheinbaum, pero no, sí somos una capital cultural y eso no lo hace la política, lo hacemos nosotros, los creadores, los productores, los museos, ¿no? Los artistas. Entonces, estamos en un buen momento, creo, como teatro mexicano. Habrá otras latitudes donde tal vez estén en un mejor momento, a nivel tal vez apoyos gubernamentales, público, pero fíjense que me pasó una experiencia hace no mucho. eh, una de mis como hijas profesionales, que es Paula Celaya, que llegó como una joven estudiante de teatro a México después de estudiar en Canadá, y básicamente la adopté. Hoy tal vez la conocen porque es la directora y escritora de, bueno, dramaturga del Hilador, de Sasha Spot, está haciendo un montón de cosas muy, muy interesantes, además, la quiero mucho. Me dijo un día, ¿por qué no inscribimos el Hilador al Fringe de Vancouver? Y dije, va, pues inscribámoslo, y nos seleccionaron. Y entonces ahí vamos con una utilería casera en una maleta, nuestro elenco bilingüe, porque eso sí dijimos, vamos a presentar la obra en inglés, y ahí vamos a Vancouver. Y si ya saben que es un Fringe, son festivales donde es como medio guerrerón, pero así te dan 3 horas de montaje para tu estreno y luego tienes cada día de función 15 minutos de que sale la última persona del público de la función anterior, entras, montas función y te vas, ¿no? Íbamos muy asustadas porque dijimos, vamos a la meca de la producción teatral. Ahí sí saben hacer las cosas. Y nosotros vamos aquí de México, que apenas estamos descubriendo que son los stage managers, ¿no? Íbamos como con esta cosa ahí medio agachadona. No tienen idea de lo que nos fuimos a encontrar. O sea, un reconocimiento al modelo de producción que traíamos, qué profesionalismo, qué bárbaros. Y dijimos, mira, jamás nos imaginamos que nosotros yendo a la meca de la producción
nos retroalimentaran que lo estábamos haciendo bien y fue muy grato y nos impulsó muchísimo a defender eso aquí en México. Entonces creo que estamos muy bien y creo que vamos a estar aún mejor. Creo que está empezando ahora que estamos tan acostumbrados a hablar de curvas, ¿no? Ahora creo que la curva va para arriba, y vamos a llegar a un muy buen lugar. Uh-huh. Ok, pues la verdad es que sí, yo que he estado ahorita como más de cerca del lado de los productores, me emociona mucho y sobre todo me emociona mucho lo que se está haciendo, lo que se está estructurando en este momento como de incubación, ¿no? Y a dónde puede Uh-huh. llegar. Y quería preguntarte, hacerte esta pregunta porque pues pasa mucho que pues de entrada no hay muy una claridad de qué hace la producción, ¿no? En un proyecto artístico, más allá de una puesta en escena, en un proyecto artístico. Y por otro lado, tampoco se le ve como un área creativa, ¿no? O sea, Claro. como que se ve como de, pues, administran, compran, ejecutan, este, eh, lo que decías, ¿no? El ve y trae y así. Resuelven. Ajá, resuelven lo que yo les digo que hagan, eso hacen y ya, ¿no? Pero me gustaría preguntarte para ti, ¿cuál es esa labor creativa de la producción? ¿Qué es lo que aporta la producción a la mesa? Pues mira, creo que un poco conectando con la pregunta anterior también, o sea, siento que la calidad artística del teatro en México siempre ha sido muy buena, ¿no? Siento que somos buenos creadores escénicos. Para prueba, los diseñadores ganando en Praga, los festivales, el Cervantino, ¿no? O sea, creo que eso siempre nos ha destacado como país. Y creo que estábamos en un lugar muy amateur en cuanto a la producción. Y la producción se entendía justo como eso. Y eso tiene a mi parecer, tiene un antecedente histórico, que antes había como la, la empresa productora era la institución, era el IMBA, era la universidad, eran los festivales, ¿no? Entonces había como esta institución productora o el grandísimo teatro comercial y de variedad, que tenía otros modelos, que en ese entonces sí era muy claro, ¿no? Era muy clara la distinción, o sea, uno era lo que se presentaba en la universidad y otro era lo que se presentaba en el Blanquita. Pues había un frufru, o sea, hasta teatro de cabaret incluso, ¿no? Bueno, no de cabaret, ay, se me fue el nombre, pero ya me entendieron. Y entonces, creo que hubo varios años donde hubo un hueco en medio, donde realmente no había la figura del productor que no hace esto, o sea, no hace este tipo de teatro tal vez, que no es un productor cuyo trabajo es solamente invertir, pero tampoco es un creador. Hay una mezcla. Entonces, siento que hemos formado una generación que estamos defendiendo mucho al productor como el productor artístico. En inglés está este nombre que se llama el Producing Artistic Director. En español no es raro, a veces le llamamos productor artístico, pero todavía no estamos adaptados al término, que es ver al productor como yo lo pongo que es un poco como el host, o sea, como el anfitrión, el que recibe a un proyecto o genera un proyecto, ¿no? Entonces, es el alquimista, hay quien le dice por ahí que es el alquimista. Entonces, yo encuentro un texto, ¿no? O ya me traen un proyecto hecho, y el productor siento que es el que va a armar los ingredientes, va a poner en la mesa los ingredientes que juntos van a hacer una pócima mágica, ¿no? Entonces, en el propio elegir qué obra, con qué director, con qué texto, con qué teatro, qué elenco, participar con el director en la elección del elenco, qué diseñadores escénicos, quién es nuestro público, meter asuntos de ventas, de difusión, de comercialización. Siento que eso genera una identidad de un proyecto. Entonces, de alguna manera es un trabajo creativo. Y no solo eso, o sea, el tipo de producción que a mí me gusta hacer es muy metiche. Hay directores que no les gusta,
porque me gusta meterme hasta en de qué color es el moño del zapato de la protagonista. Eh, y no como una cruzar la frontera, porque jamás me pondría a dirigir, jamás me pondría a diseñar escenografía para nada, jamás me pondría a hacer dramaturgia. No, 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 no. No es como brincar la frontera a lo creativo, pero sí es, yo considero que el productor es el primer espectador de un proyecto. Entonces, si los productores somos buenos espectadores, nos enamoramos de nuestros proyectos, nos sentamos en la butaca o en el salón de ensayos a ver cómo va el equipo, tratamos de ayudar a que se pongan de acuerdo, catalizar la creación, mediar los conflictos, guiar hacia el objetivo, ¿no? Ayudar al director, hacer una mancuerna perfecta con el director, que lo que el director quiere transmitir se transmita a la escenografía, al cartel publicitario, a la estrategia en redes sociales, a la experiencia en la butaca, ¿no? Entonces, para mí el productor acompaña al director como un primer espectador, como un primer par con quien diga, ¿cómo ves esto? Oye, esto fíjate que creo que no está funcionando. O decirle, oye, yo como espectador, fíjate que siento que se está cayendo el ritmo hacia el final del primer acto. Porque como espectador que amo el proyecto más que nadie y lo quiero ver triunfar más que nadie, me preocupa que se me cayó la energía. O sabes que creo que esto no se entendió. Y no es ponernos encima del director, sino a la par. Y esto creo que nos ha tomado mucho tiempo entenderlo y nos va a seguir tomando mucho tiempo entenderlo. Hay lugares en donde el director manda, sin duda, y hay lugares en donde el productor manda, sin duda, en esta visión creativa del productor. Y hay lugares donde estamos a la par. Él es, como te decía, creo que la mejor manera es decir que es el alquimista. Una vez puestos los ingredientes, la magia tal vez sucede solita, o no, y hay que echarle un poquito y atizarle al fuego y soplarle y dejarlo enfriar y luego ponerle un poquito más de sal. Pero creo que esta creación del equipo es parte de la creación de la obra. Y ya producir por resolver el Excel y cuántos boletos se vendieron, y pues es que empieza a dejar de ser atractivo, porque amamos el arte, amamos el teatro y amamos lo que está ahí en el escenario, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, justo esto que dices, ¿no? Como de, pues, o sea, no sé, si quieres ser una administradora, hay gente que sabe mucho más que es administradora de empresas y, ¿no? Y lo puedes contratar perfecto. Me hace mucho sentido y me resuena mucho. Y hay un tema ahí, ¿no? Porque no solamente es como esta cosa director, directora, producción, también hay un tema con el dinero. O sea, esta figura de la producción sí cobra esta importancia, ¿no? Si no se superdita a lo Uh-huh. creativo, ¿no? Entonces, es como que algo pasa con la idea del dinero en un proyecto que, que siento que todavía tenemos como muy mal visto. No, yo no entiendo muy bien de dónde surge, como que por un lado como gremio tenemos una cosa de no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero nunca, nos quejamos mucho, pero cuando se ponen cosas sobre la mesa es como no, 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 pero no me voy a vender, ¿no? No, Exacto. estamos, ahí hay una cosa muy bipolar, extremista, así de a un lado o a otro. Pero me gustaría saber, ¿tú cómo entiendes eso, no? Y se vuelve también como una cosa de postura política. Entonces me gustaría saber cómo entiendes tú esa relación entre el dinero, el arte y lo político. Que si el dinero corrompe al arte. Pues mira, yo lo veo, hablando un poco como historiadora del arte, tenemos que entender que la pelea entre el dinero y el arte tiene fecha, ¿ok? O sea, el arte, si nos vamos a la Edad Media, si nos vamos al Renacimiento, si nos vamos a, o sea, los artistas estaban al servicio, ¿no? Y esto no me apedreen todavía, ¿no? De un comprador, que era o la iglesia o los gobernantes, bueno, los gobernantes, ay, perdón, los reyes, las reinas, ¿cómo se llama eso? ¿La corte? La corte. Un poco después también estaba al servicio de la aristocracia. Miguel Ángel no pintaba
por pintar. Miguel Ángel pintaba cuando le encargaban la Capilla Sixtina, ¿me explicó? Y al menos esos son los artistas que nos llegaron al presente. Seguramente esta idea del el alma artista, la necesidad creativa, pues tal vez no atravesaron la historia. O sea, tal vez se quedaron en el desconocimiento. Hay que también entender eso, que hay una historia patriarcal también, ¿no? Pero entonces llegan las vanguardias y hay un choque. Y las vanguardias, esto es París, Europa, finales de 1800, ¿no? Por ahí, entre 1800 y 1900. Empieza a gestarse y explota al inicio del siglo XX, donde el artista entra en conflicto con esto, donde el artista ya se desprende y se quiere desprender del arte al servicio de, y es el arte al servicio del arte. Y entonces tenemos grandes exponentes de estas historias, como Van Gogh, como, bueno, lo que tú quieras, ¿no? El mito o no es el mito, porque son historias reales, el hito, como el paradigma del artista que sufre, del artista que no va a ajustar su arte al gusto del otro, sino a su propia necesidad creativa, así se muera de hambre. Entonces, y esto responde a muchísimas cosas en la historia del arte, ¿no? Muchísimas cosas que detonan este momento histórico y hace un cambio radical en nuestro entender del arte. Y creo que no lo hemos superado. Creo que seguimos un poco ahí. O sea, entendimos la libertad creativa y la confundimos con el dinero pervierte esa libertad creativa. ¿Para dónde yo veo la diferencia? ¿Y por qué siento que no nos logramos poner de acuerdo entre teatreros y entre artistas? El artista, ¿qué no lo que quiere el artista es vivir de su arte? O sea, que no todos los artistas, y piensen, dejen ahorita a los teatreros y a las artes escénicas, piensen en el pintor. ¿Qué no los pintores lo que quieren es poder vivir bien, vivir, o sea, que sus necesidades mínimas estén cubiertas para entonces poder dedicarse a su arte? O al revés, que dedicamos a su arte se puedan cubrir sus necesidades mínimas. Entonces yo creo que primero tenemos que entender que los que amamos hacer arte, para hacerlo, también tenemos que poder pagar la renta, ir al súper, pagar la luz, el agua, transporte. O sea, tenemos que poder cubrir nuestras necesidades básicas, idealmente sin tener otra chamba en paralelo, que es lo que a muchos nos pasa o les pasa, ¿no? Entonces, yo de entrada creo que traemos esta idea, como les digo, como el paradigma Van Gogh, vamos a llamarle el paradigma Van Gogh para que hablemos en cultura casi popular, ¿no? Frente al otro lado que es, ajá, pero yo sí quiero vivir del arte, yo no quiero tener que, bueno, como los artistas en Nueva York, ¿no? Todos son meseros, mientras triunfan en Broadway, todos son meseros, es como una generalización. Entonces, no estamos peleando ahí, y yo creo que hay que aprender a conciliar ambas cosas, porque son generalidades. Ni todo el arte comprometido, involucrado, propositivo, de laboratorio, de búsqueda, está en contra del dinero, porque esos artistas también tienen que pagar la renta, ni todo el arte que busca el dinero es corrupto y está prostituido y está vendido, ¿no? Entonces creo que hay una escala de grises enorme en medio, que es lo que tenemos que asumir como creadores, que uno, si el hablar del capitalismo en el arte significa que yo vendiendo una pintura o un boleto para el teatro o mi libro voy a generar un ingreso que me va a permitir vivir y cubrir mis necesidades, entonces todos somos capitalistas en ese sentido, porque estamos en un mundo capitalista contra el que podemos ir, pero mientras podamos tener la renta pagada y la comida en la mesa. Entonces, que hoy además creo que este momento tan particular que nos está tocando vivir lo está poniendo en duda, ¿no? O sea, hoy los artistas en realidad pueden crear si no están pudiendo cubrir sus necesidades mínimas. O sea, está duro. Entonces, sí creo que el arte y el dinero tienen que encontrar la línea que los divide, que es la sustentabilidad de la persona, del artista, del creador, del diseñador, del iluminador,
del stage manager. Queremos dedicarnos a esto, queremos vivir de esto. ¿Quién puede negar que queremos vivir lo mejor que se pueda de esto? Y eso no implica que yo no pueda ser fiel a mi visión artística y a mi libertad creativa. Que tal vez la puedo moldear un poco, tal vez, y yo sé hasta dónde es ese poco. Si es aquí, es aquí, si es acá, es acá, si es acá, es acá. Cada quien tiene sus límites. O yo no la quiero moldear nada y entonces tendré que buscar otras maneras de cubrir mis necesidades mínimas para pagar la luz y el súper. Entonces yo lo veo como una cosa muy básica que en el fondo genera unas luchas ideológicas innecesarias que solamente nos detienen a colaborar juntos y a seguir creciendo, ¿no? Sin duda. Entonces, no sé, superemos a Van Gogh. No nos traumemos tanto. Sí, a mí me pasa mucho de pronto pensar como en esta acusación de es que tú lucras y entendiendo el lucro como una ganancia, yo digo, o sea, en el momento en el que me paguen, me quede una utilidad después del tiempo que le dedico a ensayar, después del tiempo, bueno, entonces quizá empiezo a lucrar. Yo diría lucrar pues ya cuando haces patrimonio, cuando te compras 3 casas, ¿no? No sé, Exacto. ¿Cuánto es tantito, no? no sé si el teatro o las artes escénicas pues sean el lugar para eso. Y lo haya logrado, pues qué bueno. Pero sí es una discusión muy No, fuerte. y aceptar, como decíamos el otro día en el Loops que di, que es un tallercito, que no podemos negar que hablando ya de teatro, toda obra de teatro tiene un modelo financiero. Así el modelo financiero sea la negación del modelo financiero. O sea, ¿a qué me refiero con modelo financiero? Hay algo en producir una obra de teatro, así sea en la sala de tu casa, que te va a costar. Ujú. Tal vez no lo tienes consciente, pero pagar la luz para hacer teatro en tu departamento es un costo de producción. Y por lo tanto estás pretendiendo por lo menos poder pagar la luz para abrir la puerta a tu público, ¿no? Entonces, y esto de qué tanto es tantito, a ver, despilfarros y este gasto desmedido es un problema del mundo, sin duda, sin duda. Y los lujos son un problema mundial, ¿no? Las marcas, el valor agregado, todas estas cosas. Pero, por ejemplo, tú, Ale, como directora, que te vaya bien en un proyecto y te sobre dinero, ya tienes el departamento en el que estás cómoda viviendo, ya no te falta nada, ya tienes ahorros, tienes un seguro de gastos médicos y y con lo que ganaste de una obra vas a poder hacer un viaje por Iberoamérica viendo teatro. ¿Eso te hace que estás lucrando con tu arte? ¿Estás viviendo de tu arte? ¿Estás recuperando tu inversión? O sea, ¿dónde está? Simplemente creo que estás viviendo de esto y dándote un par de lujos que también los artistas nos merecemos cuando podemos, que es rara vez. Sí, y además, pues eso acaba nutriendo lo que haces y por tanto devolviendo un montón más, ¿no? O sea, sumando a una propuesta artística, a una reflexión, a un pensamiento, y muchas veces ese dinero que se queda o que pudiera ser una ganancia, utilidad, lo vamos a invertir en otro proyecto, ¿no? Porque así somos y porque esto. Eh, Totalmente. Oye, ¿y cuál es tu relación con esta figura del creador? Un poco ya lo hablabas ahorita respecto a la dirección, ¿no? Eh, ¿Cómo ves a los creadores con los que trabajas? ¿Cómo te relacionas con ellos? Pues mira, primero que nada los veo con total admiración y respeto porque aunque me considero una persona muy creativa, me sorprende mucho el tipo de creación escénica. O sea, no sé, soy de estas a las que les pasa que escucho una pieza de Tchaikovsky y digo, ¿cómo se le ocurrió? ¿No? Todavía, y como productora me pasa eso muchísimo. Eh, por ejemplo, me acuerdo cuando Sergio Villegas nos diseñó el hilador, que es de mis proyectos consentidos. De pronto, Pablo y yo hablamos con él un montón, le dijimos todas nuestras ideas y de pronto llegó con este boceto que si alguien vio el hilador sabe cómo la escenografía aporta a la obra. Y unas ideas
que decía, ¿cómo se les ocurrió? O sea, esa especie de genio artístico que quienes han bailado saben que las bailarinas de clásico, a diferencia de tal vez otras danzas, no tenemos tanta creatividad en ese sentido, porque el cuerpo de la bailarina de clásico hay un modelo en todo sentido. Está la coreografía, la bailas. No, hay una interpretación libre y obviamente como artista te vas a vertir sobre la danza, pero al final, pues el talón adelante es el talón adelante y el tondió es el tondió, ¿no? O sea, como que... Entonces, somos un poco más cuadradas. Siento que las que estudiamos danza clásica tendemos a tener una estructura mental un poco más cuadrada. Pues a mí, esa capacidad de generar creación, o sea, de poder hacer un boceto, de poder componer una pieza musical, de poder imaginar una iluminación, vestuario, me parece sobrehumano y admirable, de verdad. Yo amo a los equipos creativos, los friego muchísimo, pero porque me gusta trabajar con ellos. Eh, eh, pero siempre viene desde un lugar de respeto y de que yo no lo puedo hacer. O sea, de verdad reconozco que esa chispa no la tengo. La sé encaminar, y ese es otro talento y por eso produzco. Y por parte de igual los dramaturgos, ¿no? O sea, cómo crean un personaje, me parece fantástico. Y los directores, su talento para hacer, los buenos directores, hacer que el actor descubra por sí mismo, casi como un terapeuta, ¿no? Descubra por sí mismo el lugar al que él quiere que llegue y la paciencia que les tienen que tener y yo fui maestra de ballet y también di clases y entonces ahí enseña, ¿no? Quiero que lo hagas así, el brazo va así, la cabeza va así, la intención es esta. Repite, replica. Los directores de teatro me parecen fantásticos porque pudiendo hacer eso y acortar camino, pero creo que no es la idea. O sea, es al revés, es hacer que el actor lo descubra en sí mismo, lo genere a partir de sí mismo para llegar al mismo lugar, ¿no? Para llegar a su visión. Entonces, eso me parece fantástico y por eso mi admiración y me gusta mucho acompañarlos en ese proceso. Los directores a veces también están quien los cache. Hay mucha incertidumbre a la hora de estar dirigiendo un proyecto de esto va a funcionar o esto no va a funcionar. Y a mí me encanta estar ahí junto para decir si está funcionando, no está funcionando, tranquila, si va a suceder, tenles paciencia o si el creativo no está logrando comunicar, o sea, como que no están logrando ponerse de acuerdo, sentémonos, dale tiempo, o sea, como también ser el que cacha al que cacha al que cacha, ¿no? Eso también siento que es una manera que llevamos la relación con los creativos. Es muy romántico. Sí, además eso, como que a mí en las experiencias de dirección, pues asusta, ¿no? O sea, porque además siento que tenemos como todavía hay una idea medio rara de la dirección y hay mucha expectativa. Y a mí me ha pasado a sentir, bueno, aquí hay un elefante blanco, nadie me está diciendo que no les está pareciendo, que no les está gustando y nadie me da su impresión, ¿no? Que yo diga, ¿cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y justo esta figura de producción, creo que es, también viviéndola, es muy padre por eso que dices, ¿no? Porque tú sí ves, porque tú sí oyes en los pasillos, porque sí te enteras y ves las dos caras, ¿no? Como por un lado el equipo y por el otro lado el director, directora en crisis existencial interna. Creo que... Y el amor por el proyecto, a veces, a mí me parece que la crítica es muy buena, que debería haber incluso más crítica como tal, teatral en México. Eh, hay mucha reseña, ¿no? Pero hay poca crítica. Este, pero qué crítica más constructiva que de este primer espectador interesado en que tú triunfes. Porque si tú triunfas, yo triunfo, y no nada más económicamente, ¿eh? O sea, no crean que el triunfo de los productores lo medimos en los boletos de taquilla. Para nada. El triunfo de los productores es en estar orgullosos de lo que estamos presentando. Primero. Después, si eso el público lo ama, ya. Y si eso además generó buenos ingresos en taquilla que nos permite hacer otras cosas o no tener que vender el coche, no, bueno, ya. O sea, proyecto perfecto.
Pero entonces desde ahí, desde lo constructivo, es que debemos de trabajar juntos. Claro, totalmente. Oye, y bueno, o sea, no solamente 11-11, no solamente te aventaste a fundar 11-11, que ya hablábamos el otro día, ¿no? ¿Cuántas productoras, sí, teatro, solo productoras hay, ¿no? Muy Y, poco. y entonces, no solo eso, te aventaste a, bueno, tú y varios más, pero a fundar un colegio de productores. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario un colegio de productores? Yo creo que principalmente porque hablando del que cacha, del que cacha, del que cacha, del que cacha, porque yo también necesitaba que alguien me cachara. El colegio de productores empezó como eso. O sea, yo siempre digo que el colegio de productores empezó como una terapia de grupo, como un, estoy teniendo este problema, el director no está entendiendo mi rol, o no tengo idea cómo vender la obra, o ya hice 2 obras y pues, tenía un dinerito para invertir, ya lo perdí todo 2 veces, ¿qué hago? Entonces, primero creo que el colegio de productores que se fundó en 2018 empezó como eso, como de hecho empezaron como pláticas afuera del foro Shakespeare, donde no había, yo tenía 30 cuando fundé 11-11, no tenía 20 pues, ¿no? Ya había tenido varias, de alguna manera, profesiones, todas hiladas a lo mismo, pero el no poder sentarme con otro y decirle, ayúdame, o sea, no entiendo cómo consigo un intercambio en el universal y empezar a conocer a otros productores en las mesitas de afuera del foro Shakespeare y después decirle justo a Itari, le dije, Itari, vamos a reunir a los productores, vamos a unirnos y a ver cómo por lo menos difundimos juntos. Itari me decía, nos vamos a matar, Jimena. Dice, no, te lo juro que no nos vamos a matar, vamos a lograr construir. Y de ahí nos juntábamos 2 o 3 y luego 3 o 4 y luego 6 y luego 15 y vimos que sí podíamos trabajar juntos. Pero primero que nada fue eso, fue una red de comprensión, de consejos, de... Y ya después sobre la marcha nos dimos cuenta que era un ente político, que teníamos que constituirnos, que teníamos que tomarnos lo serio. Ustedes no tienen idea el miedo que se siente. O sea, cuando hicimos la votación de la mesa directiva, yo quedé como presidenta. Estaba embarazada. Eh, Quedé como presidenta creo que en febrero de 2018. Firmamos el acta, si mal no recuerdo, algo así como que el 15 de mayo y mi hija nació el 30 de mayo. Entonces, bueno, como mujer eso te pone en un lugar muy complicado, ¿no? Porque entonces estás teniendo 2 hijos. Claro, el colegio no soy sola, el colegio somos un gran equipo, no es mi proyecto, es un proyecto compartido. Eh, y el primer año estuvimos un poquito menos aceitados, y hubo un momento donde lo político despegó. O sea, nos dimos cuenta de que teníamos que incidir políticamente para mejorar las cosas. Desde el impuesto sobre espectáculos públicos, qué onda con el efiteatro, así, y que teníamos que salir y tuitear y hacer plantones y todas estas cosas. Pero ustedes no tienen ni idea el miedo que da. Así estés totalmente convencida de lo que se está poniendo en un papel que se va a entregar a la Secretaría de Cultura, de ser tú quien lo firma. O sea, sobre todo cuando ha habido papeles que me toca firmar sola, que ni siquiera hice yo, o sea, que estoy convencida, o sea, hicimos juntos, pero pues, el cargo simbólico de la presidencia es un cargo simbólico, da pavor, muchísimo miedo. Y en el colegio, afortunadamente, aunque eso pasa, sí hemos logrado una percepción de institución. Entonces ya no es Iter y sus amigos, ni Samuel Sosa y sus amigos, ni Jimena y sus amigos, ni Eloy y sus amigos, ¿no? O sea, ya es el colegio, y el colegio es un órgano, es una institución. Y a veces hay una firma que es muy temerosa, a veces hay muchas firmas, pero se ha logrado posicionar y sí hemos logrado cambiar cosas, ¿no? Entonces, creo que
nos falta todavía trabajar hacia el interior. Ahora que se están fundando la ANDE de los directores, falta que se vuelvan a organizar los dramaturgos en una nueva fórmula. Por ahí ya se organizaron las de vestuarios, se están organizando escenografía. Imagínense qué fácil va a ser autorregularnos como gremio si podemos sentarnos a dialogar entre áreas de ese gremio. Entonces, ese es el sueño. Ya no me va a tocar verlo porque la verdad es que a mí me toca bajarme de la presidencia pronto y voy a tomar esa escalera de bajada con mucha tranquilidad. Permaneceré en el colegio, les digo, es un hijo compartido, somos muchos papás y muchas mamás, y quiero permanecer y seguir luchando, pero sí también, además creo que es muy sano esta rotación, ¿no? Entonces, ya me toca bajarme, pero creo que lo que hemos logrado va a seguir. Estoy muy orgullosa. Sí, totalmente, creo que han impulsado un montón, ¿no? Y eso pasa, como que alguien da un pasito y todos empiezan a activarse y a moverse y eso creo que está siendo genial para nosotros. Oye, pues ya estamos llegando a las últimas preguntas, así que las y los que nos están escuchando, viendo en este momento, vayan preparando sus preguntas para la Sin ronda. pena, ¿eh? No hay preguntas tontas, no hay preguntas raras. Yo soy muy transparente, entonces lo que me quieran preguntar, con mucho gusto los contesto. Y bueno, pues para ir cerrando, a ver, ay, ¿cuáles son tus metas como mujer escénica y productora? ¿Cuáles son las metas en este momento? Pues miren, en este momento superar la pandemia. O sea, en este momento poder reabrir y regresar al teatro. La verdad es que a meta a corto plazo es sobrevivir como empresaria, ¿no? Eh, mi meta como, mi meta con la empresa es, yo no quiero que 1111 crezca. Mucha gente me dice, ay, ya vas a seguir creciendo y en 10 años te vamos a ver como César o como mejor teatro. Y yo digo, fíjate que no, o sea, a mí, y esto es algo muy personal, el tamaño que tiene hoy 1111 me gusta mucho, porque nos permite mantener una especie de como procesos boutique, ¿no? Se nos ha desparramado muchas veces, hemos tenido más proyectos de los que podemos manejar. Pero esta cosa de cuidar el proyecto, apapacharlo, ponerle su cremita, ¿no? O sea, como todo ese cuidado me gusta mucho y con cosas más ambiciosas vienen más problemas, más riesgos. Entonces, para mí el tamaño que tiene 11 me gusta mucho. Tengo objetivos internos muy claros, por ejemplo, ya casi no traemos textos extranjeros, eso fue un objetivo de hace un par de años. Ahora el objetivo es dramaturgas mujeres, ya vamos bastante bien también ahí. Eh, Ahora mi siguiente objetivo es creativas. Trabajo mucho con creativos hombres, pero no lo tenía ni consciente y hubo un momento donde lo concienticé, entonces ahora es otra meta. Teatro para niños, para mí el teatro para jóvenes audiencias es un motor, es una inversión en el futuro y eso con la empresa y también como seguir profesionalizando y seguir profesionalizando y seguir profesionalizándonos y profesionalizando a los que vengan en la comunidad. Me encanta encontrar mujeres talentosas que se unan al equipo, que vienen bien preparadas y luego verlas como florecer. Eso es una especie de, o sea, no sé, me motiva mucho como empresaria ver a la gente crecer. Y sé que cuando crecen se van, pero está bien, ¿no? Es parte del proceso. Y eso por la parte de la empresa. Y a nivel personal, ay, pues encontrar este balance entre ser mamá, ser empresaria, eh, ser luchadora social y política, eh, es dificilísimo. Y también poder encontrar tiempo para mí. No tiene idea hace cuánto no leo un libro. O sea, luego los dramaturgos me mandan libretos y yo les contesto un año y medio después de, ya lo leí, sigue disponible. Y de verdad es que no, o sea, como estos ratitos de sentarme a leer, a oír música, eso me falta muchísimo. Entonces, encontrar ese balance
tal vez llega cuando los hijos cumplen 15, no sé. Pero esa es una meta personal, como encontrar un modelo de vida que no baje la productividad y la productividad en tanto seguir generando teatro y cultura y mejores condiciones, pero que sí me permita una cotidianidad más relajada. Esa es mi meta personal desde hace muchos años y no lo he logrado. Pues muy bien, pues de este lado, muchas gracias, Jimé, por contarnos y por abrirte de esta manera y hacernos parte de todo esto, porque además 11-11, al menos para Matryoshka, siempre ha sido un referente desde que nacimos. Muy pronto las encontramos y fue como, ah, mira, ¿no? Y fue un aliciente y después tomar el taller contigo ha ayudado a darle mucha estructura a lo que hacemos y ahora, bueno, ahora estoy soñando, pero estoy muy contenta de que Jimena es mi mentora en piso 16 y esta relación está nutriendo muchísimo lo que hacemos. Y de regreso, además, Ale, también. Ay, muchas gracias. Y bueno, pues tenía otra pregunta, pero ahorita estaba viendo la pregunta que ponía Elizabeth Pedrosa, que te voy a subir al barco, Eli. Y mi pregunta es en función de eso, o sea, la verdad es que yo muy agradecida, he sido actriz invitada a colaborar todo el tiempo, pero ahora nace pues sí, esta necesidad de empezar a crear mis propios proyectos, ¿no? Y, y escuchaba a Mireia en la mañana, por ejemplo, con ese trabajo que dieron. Sí, justo. A ver, voy a intentar. Te decimos si te perdemos. Hola, Gus. Hola, Jime. Hola, acá estamos todos. Ay, qué gusto verlos. Dime, Eli. Y pues justo esa era la pregunta, porque tengo mucha inquietud por empezar a producir mis propias cosas, o sea, la transición que va de ser una actriz solamente a creadora escénica, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué recomendarías tú? ¿Cuáles serían los pasos, si es que existe una fórmula? Porque yo creo que tampoco hay una fórmula concreta para empezar pues sí, no sé si a generar, exacto, a generar, armarte de un equipo creativo, armarte de un equipo que no solo tiene que ver con las personas con las que quieres trabajar, sino también las personas que resuenan con lo que tú traes, ¿no? Claro, gracias, Eli. Pues mira, de entrada creo que es muy importante que parecería que quienes tenemos el título de productor, tenemos una licenciatura en producción o nacimos siendo productores o algo por el estilo. Y no hay una concepción de todos esos creadores como tú que se autoproducen, que se autogestionan. Les tengo noticias, son productores, bienvenidos al gremio, ¿no? O sea, como que nos falta esa comprensión de que si yo soy una directora que voy a levantar mi propio proyecto con un FONCA, soy una gestora y soy una productora, ¿no? Entonces yo lo que te diría es que hay algunas herramientas o capacidades básicas que fueron como los primeros tropezones que yo me di, y que yo tuve la gran ventaja que tengo un esposo con el que llevo además muchísimos años como pareja, que es empresario y que tiene una mente muy de empresario. Entonces me enseñó a usar el Excel. Entonces yo lo que les diría es, si están pensando en empezar a producir, una primera herramienta que tienen que saber es, tienen que empezar a pensar en números, porque si no se autoagotan en el primer proyecto. Y para pensar en números uno tiene que aprender a usar el Excel. De verdad que lo digo a veces de broma, pero es muy en serio. Un curso de Excel y un curso básico de administración, contabilidad, o sea, que entiendas un poquitito de
a mí me costó abrir la cuenta de banco de 1111. O sea, desde ahí uno se siente perdido, ¿no? O razón social, ¿qué chingo es una razón social? O sea, yo pasé por esas preguntas. No estudié administración de empresas, estudié danza e historia del arte. Entonces, creo que son dos herramientas básicas, como uno, breve conocimiento de administración y contabilidad, o sea, entenderlo por encimita, para que puedas hacer un presupuesto. ¿Y por qué hay que hacer un presupuesto? Porque si no el presupuesto te va a comer. Miren, les cuento una historia real. Ahora que vamos a hacer Sushi Chingona virtual, Sushi Chingona Historia de Amor es uno de los proyectos en 1111 que tienden a aparecer los más comerciales y es el proyecto más independiente de todos. Empezó con Ana y Manuel, que tal vez algunos los ubican, queriendo hacer justo como Elizabeth. ¿Qué hacemos para que el mundo nos conozca? Porque ya estamos hartos de que no nos llamen los directores y los productores, porque no sabemos cómo darnos a conocer. Encontraron un texto que les gustó, hicieron la traducción, hicieron la adaptación, fueron a la teatrería que estaba abriendo sus puertas y le dijeron a Oscar, que es el dueño de la teatrería, danos oportunidad, ¿ok? Firmaron un contrato. La verdad es que Oscar es alguien muy honorable y muy honesto, y entonces no les vio la cara, pero firmaron un contrato sin saber que estaban firmando. Se hubieran podido meter en muchos problemas porque pues, había una garantía de 5,000 pesos por función, y no está fácil hacer 5,000 pesos en taquilla, ¿no? Entonces, pero la teatrería los cobijó, y levantaron su proyecto endeudándose en la American Express que tenían de uno de sus papás o algo por el estilo, y luego no la pagaron, y entonces debían más. Y entonces para cuando nos invitan me invitaron al estreno, porque en esa época estaba yo produciendo la primera obra grande que hice, que fue WIT, dirigía a Diego del Río, y Aida del Río, su hermana, estaba codirigiendo Sucia. Entonces me invitaron al estreno. Y luego Manuel me invitó a tomar un café y me dijo, ya no sé qué hacer, no tengo cómo pagar las tarjetas, no sé cuándo me va a pagar la teatrería, le debo al equipo, ¿qué hago? Entonces, primero le ayudé un poco a organizarse económicamente y luego adoptamos el proyecto y hoy seguimos con el proyecto 5 años después, ¿no? Pero entonces lo que a Manuel le pasó, que lo que le pasa a muchos es, regla número 1 de la producción, no hay obra barata. Y por barato, hay a quien se le puede hacer barato 3,000 pesos, hay a quien se le puede hacer barato 10,000 pesos, hay a quien se le puede hacer barato 150,000 pesos, ¿no? Pero depende tu capacidad de invertir, ¿no? Entonces, así digas, voy a hacer yo mi obra con una silla, el vestuario de mi sala, de mi closet, vas a generar gastos que tienes que tratar de prever. Entonces, yo siempre digo, mejor piensen mal. Yo a la hora de hacer los presupuestos, pienso ok, a ver, me va a faltar gaffer. El gaffer es carísimo. O sea, el teatro tal vez me va a pedir una clavija. El vestuario lo voy a tener que mandar a la tintorería. O sea, cosas muy, muy básicas que luego son gastos que te van sorprendiendo. Entonces, por eso te decía, primero pensar en números. Para pensar en números, mi recomendación, curso de Excel, curso de administración. Hoy que los cursos online están de moda, creo que es un buen momento. Y después tratar de aterrizar un presupuesto pensando mal, pensando en que está caro. Y ese presupuesto después trabajas una proyección de taquilla, que básicamente es, imagino que quiero un teatro de 100 butacas, imagino que el boleto puede costar 100 pesos, mi máxima taquilla es de tanto. Si tu presupuesto es más alto que tu máxima taquilla, tienes que replantear. Entonces, ya de eso, o sea, estás pensando como productora, estás pensando un modelo financiero y vas a ver si te vas a ir a la ruina o no, así inviertas 15,000 pesos. Y otro tip, sean pesimistas. Piensen que va a salir más caro. Piensen que sus gastos eventuales pueden llegar a 10, 12,000 pesos, ¿no? De cosas que que no creían que fueran a necesitar, desde pintura negra hasta pijas, un taladro. Hay teatros que luego dicen, no, es que el taladro no sirve. ¿Y cómo quieres que pije la escenografía? Pues tráete tu taladro. ¿Saben cuánto cuesta un taladro? No sé que hemos perdido como 8. Yo de verdad ya digo, ya, podemos dejar de perder taladros, por favor, se nos está yendo ahí el dinero.
Entonces, piensen mal en cosas que les van a costar y piensen mal en que el público no va a llegar. Porque entonces eso les va a dar un panorama con el que puedan trabajar. Y ya después viene el optimismo y viene la convicción de que la obra va a ser un éxito, de que el público va a llegar y lo va a amar y va a ser una temporada muy larga. Pero empiecen por pensar un poco mal, sin ser, sin aventarse al drama, ¿no? Prácticos. Entonces, Eli, creo que esa es una manera de decir, ok, ¿qué hago mañana? Esto. Pensar en números. Y lo vas a lograr. De verdad, muchos lo logran, es muy difícil. Y preguntar, porque hay mucha gente, Ale, yo, de verdad hay mucha gente que estamos dispuestos a contestar una duda, a dar un consejo, y hay que buscarlos. Entonces, en ese sentido, Ale sabe de esto muchísimo, porque además en piso 16 les dan una preparación increíble. Acérquense a Matryoshka, acérquense a 1111, y no nada más a nosotros, ¿no? Pidan ayuda, levanten la mano. Acá estamos. Muchas gracias. Gracias. De nada. Muchas gracias. Vi que había otra pregunta de Humberto. Humberto, ¿quieres hacer ¿Dónde tu estás, pregunta? Humberto? Hola, Humberto. Hola, Jimena. Yo aquí conociendo a la banda apenas. Soy Qué gusto. músico y tal vez yo no estoy tan familiarizado con todo lo que ustedes hacen y lo que requieren para estar en la escena. Creo que nosotros somos un poquito diferentes en esa cuestión. No necesitamos tantas cosas, o no lo sé. En realidad ¿Qué también tipo de estoy iniciando músico? en esas cuestiones. Soy guitarrista clásico, Ok. pero bueno, tengo ensambles y es allí en donde he tenido más experiencia en los escenarios. Y mi pregunta tiene que ver con pedirte una recomendación, tal vez de manera muy general, cómo hacer un trabajo en equipo horizontal desde el principio, porque he tenido experiencias no muy gratas con ensambles que tal vez sí una trayectoria buena, logros artísticos importantes, pero al final es desagradable trabajar de maneras no horizontales. Entonces, tal vez esa es mi pregunta, ya concretamente, ¿cómo iniciar un equipo de trabajo horizontalmente? ¿Y a qué te refieres con horizontal? O sea, digo, entiendo lo horizontal, pero como, Ah, platícanos un poquito como qué fue, o sea, qué fue lo que no funcionó en lo vertical. claro. La cuestión de que todo se concentra, por ejemplo, el conocimiento, los vínculos, Mm, las decisiones sobre algunas personas ya. y que en algún momento eso se vuelve un abuso de poder, ¿no? Se puede llegar Ya. hasta eso. Y entonces cuando alguien está esperanzado, diciendo, ay, vamos a iniciar un proyecto en donde no exista eso, bueno, sé qué es lo que no se tiene que hacer, pero no sé muy bien qué es lo que se tiene que hacer para que realmente haya un ambiente bueno, ¿no? Y la verdad es de que yo no conozco mucho 1111 con todo lo que he escuchado ahora y me ha platicado Ale, me interesa mucho saber, pero sí alcancé a escuchar varias cosas sobre el éxito que han tenido. Entonces, por eso mi pregunta hacia ti. Pues mira, creo que son dos problemas que siento que no tienen que ver tanto con lo horizontal y lo vertical. Siento que lo horizontal puede generar más problemas que lo vertical. O sea, creo que todo proyecto necesita una cabeza, necesita un líder. O sea, necesita alguien que más o menos va a marcar el rumbo en esta dirección, ¿no? ¿Quién es esa persona? En cada proyecto puede ser diferente, ¿no? O sea, aquí puede ser el director o puede ser el productor, o, ¿no? En el caso por ejemplo, de un ensamble clásico, ¿no? Eh, creo que cuando los proyectos se autogestionan, he visto mucho esta cosa de todos vamos a cobrar igual de la taquilla, todos vamos a trabajar lo mismo, y te voy a decir la verdad, eso no sucede nunca. Siempre hay alguien que termina trabajando más, siempre hay alguien que su trabajo termina, o sea, termina tal vez invirtiendo más.
es natural, de verdad las cosas como que se van asentando sobre su propio peso, ¿no? Con su propio peso. Entonces, creo que más bien una cosa que debe suceder es la asignación clara de roles, ¿no? Entonces, roles, expectativas, responsabilidades, o sea, roles, responsabilidades y derechos. Un poco, mi terapeuta me dice que llevo muchos años en una terapia medio budista, no soy budista, pero de meditación y demás, que habla de siempre tenemos que entender acción, reacción, las consecuencias, derechos, obligaciones, ¿no? Entonces, con cualquier derecho viene una obligación.